El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a Lázaro a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: no, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy nosotros tenemos la fortuna, como siempre, una de estar aquí por gracia y misericordia de Dios para poder escuchar esta palabra que nos quiere orientar y que nos quiere sobre todo animar, para que nosotros entendamos que aquí el destino nuestro no lo marca Dios, lo marcamos nosotros, porque es que eso es distinto. Está nosotros rogando a Dios: Señor, acógeme en tu casa mientras que yo estoy haciendo cosas contrarias a la voluntad de Él aquí, en relación con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, con las personas con quienes me estoy moviendo cotidianamente. Y por eso es claro que las opciones nuestras son las que marcan nuestro destino. Y de ahí que por eso decimos que este es un momento de gran misericordia, porque quien lo maneje de esa manera indiscutiblemente tendrá que aprovechar la oportunidad que se le dio para mirar cuál es la actitud que está manejando en su entorno en relación con sus semejantes y comenzar a permitir que su corazón se disponga para que Dios, a través de ese corazón, pueda hacerte presente todo lo que tienes que hacer antes, y en este cuarto de hora, antes de pasar a rendir cuentas, que es lo que nos va a tocar a todos nosotros por igual. Y por eso es tan importante que entre nosotros precisamente se maneje este gran momento de la vida, para que permitamos que el Señor nos ilumine en lo que está sucediendo y asimismo asumir el rol que nos compete. Dice claramente el Evangelio, en ese diálogo que mantienen precisamente el rico Epulón y Abraham: entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso. Porque es que la parábola refleja un mundo real que existía en tiempos de Jesús y que existe precisamente en nuestro mundo actual, porque también hoy hay entre nosotros muchas situaciones de personas que de una manera muy egoísta, se refugian en sus cosas, que están en esa actitud que describe el Evangelio en torno al rico Epulón. Y también hay muchas personas
mucha gente que vive esas situaciones del pobre Lázaro, que no tienen muchas veces y que viven muchas veces en una actitud interna de familia con una gran preocupación, con una gran angustia, con una gran tristeza y frustración, dadas las condiciones que se está viviendo a nivel económico y que en muchos casos nosotros mismos ni siquiera manejamos en una actitud de solidaridad. Y es así que nosotros tenemos que recordar que cerca de nosotros puede haber algún Lázaro. Y al hablar de la expresión un Lázaro no quiere decir que nos salgamos a la calle para mirar si hay algún indigente. Hay algún Lázaro que está sufriendo y nosotros tenemos que saberlo reconocer. Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nuestra comunidad no está exenta nunca de un Lázaro. Por el contrario, nosotros tenemos que reconocer que en muchas de las situaciones estas personas y estas familias que necesitan sufren mucho más, porque su situación está siendo el reflejo de toda esta injusticia, de esta parte económica nuestra, donde muchos se han quedado sin trabajo, pero hemos dicho siempre, las cuentas y las obligaciones siguen. Al colegio no le importa que se quedó sin trabajo el papá del niño, a la universidad no le importa, en la energía no le importa, al de la luz, al del agua no le importa, la administración no le importa. Y eso es lo que nosotros tenemos que manejar con ese criterio. Hay Lázaros. Y esto, mis queridos hermanos, no es una consecuencia necesaria de la naturaleza humana, sino una consecuencia, mis queridos hermanos, de la naturaleza humana. ¿En qué sentido? Cuando ésta se deja llevar de la tentación de un inmenso egoísmo y de una mera ambición, que es lo que nos sucede muchas veces. Y por eso podemos nosotros luchar contra esta tentación y podemos vencerla como la vencieron muchos santos y personas justas y honradas. Y por eso nosotros tenemos esta obligación moral y religiosa de luchar valientemente contra la desigualdad que existe muchas veces en nuestros ambientes, y esto deja de ser utopía para la persona que sale de sí misma y comienza a detectar la realidad que vive, mientras que es utopía para el que quiere seguir manejando ese criterio del rico epulón: banquetear espléndidamente, vivir en su burbuja, vivir haciendo sus cosas sin importarle la realidad del mundo en el cual está caminando cotidianamente. Por eso, mis queridos hermanos, recordémoslo, que esto nos lo ha dicho siempre la Iglesia en los documentos Vaticano II, en todos estos momentos, las mismas conferencias episcopales a nivel latinoamericano, nos ha dicho cómo nosotros tenemos que tener en cuenta que renunciar a la lucha contra la desigualdad no puede ser nunca una actitud cristiana, nunca. Jesús vivió en lucha continua contra esa desigualdad en su tiempo y empeñó su propia vida en esta batalla. Por eso una persona, un ámbito comunitario que no trata con todas sus fuerzas de suprimir este abismo que existe entre uno y otro, no es una persona o una sociedad creyente, practicante, no es una iglesia viva, no es una iglesia que esté verdaderamente cumpliendo con el encargo de ser constructora de ese reino de Dios. Es que el reino de Dios no se construye, con todo respeto lo digo, yo soy el primero que lo encabezo, no se reconstruye rezando el rosario únicamente, no, aquí se construye, es con ese propósito de hacer que esa vida espiritual donde nosotros mostramos el amor a Dios se concrete en el amor al hermano. La Santísima Virgen, ¿qué es lo que hace? Recibe el Salvador, pero no se queda con él, lo comunica. El servicio de Isabel muestra que ella sabe para llevar ese mensaje de esperanza y de vida y de salvación, y por eso Isabel percibe la presencia de la salvación cuando detecta la actitud de la Santísima Virgen en el servicio de ir a atenderla a ella, ya que en su ancianidad está esperando a Juan el Bautista. Por eso es que nuestra condición de cristianos nos exige también a nosotros. Dice el Evangelio: y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos,
vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y es interesante observar que según la parábola del rico Epulón, cuando banqueteaba espléndidamente, no había visto nunca ni reconocido a Lázaro. Nunca se había preocupado por él. Nunca. Al que tenía muy cerca echado en el portal de su casa. En cambio, ahora lo ve desde lejos, desde muy lejos. Desde muy lejos lo está viendo. Porque es que la vida desgraciadamente es así. Nosotros no vemos al que nos necesita, aunque esté delante, con todo respeto, de nuestras propias narices, y en cambio sí vemos hasta de lejos a aquel que nosotros necesitamos. Así sí no vemos, porque me conviene. Esto es algo muy habitual entre nosotros, pero no por ser habitual podemos decir que es bueno moralmente, ¿no? Nosotros debemos vivir siempre mirando al próximo. Al prójimo significa sobre todo al más necesitado. Amar a Dios y al próximo es el mandamiento. Amar a Dios y al próximo. Y hay que, es verdad que en el caso concreto de dar o no dar una limosna, obtener esa actitud a alguna persona que nos la pide, no siempre nos va a resultar fácil discernir con claridad a quién debemos dársela y a quién no. Eso es verdad. Y por eso nosotros siempre hemos dicho, aquí lo que se trata es en determinado momento de no patrocinar indigencia, y por eso buscamos instituciones, pero no se nos olvide, existe la realidad en el edificio, en el sector, de gente que está necesitando. Y esto lo hablo desde conocimiento de causa. Esto lo hablo desde la realidad, de estar por parte de ustedes, encargándome de atender a gente de nuestro sector que está en este momento pasando por situación complicada. Pero esto no quita que haya mucha más gente. Y esto no quita que quienes tenemos nosotros la obligación de estar pendientes de ellos somos nosotros. Por eso alguien me decía, padre, es que en mi sector, en mi edificio, dígale a esa persona que hable conmigo en un foro muy interno, muy de confesión. Porque es que la parte moral de la gente la tenemos que tener en cuenta. Ese sufrimiento moral y angustioso. Ese no estar nunca acostumbrados a decir, tengo hambre, estoy mal. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que registrar que el Evangelio por eso nos pide estar atentos. Estar atentos, mis queridos hermanos. Por eso dice claramente el profeta Amós, os ungís con perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José. Este profeta 8 siglos antes de Cristo no se anduvo con rodeo a la hora de criticar a quienes eran duros de corazón en su tiempo, a quienes eran egoístas. Les dice en nombre del Señor que su pecado va a ser duramente castigado. Y es que el Evangelio nos dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, hereden el reino, porque cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve desnudo, cuando estuve en la cárcel, cuando estuve enfermo, el Evangelio nos dice, venid benditos de mi Padre, porque te sabéis los preceptos, 10 mandamientos de memoria, venid benditos de mi Padre, porque hiciste cantidad de cursos en teología, en catecismo, venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre, porque construiste el reino al salir de ti mismo y al mirar la presencia de Dios en tu hermano. Por eso les dice, el castigo va a ser grande, y dice él, se acabará la orgía de los disolutos, porque ya es un Dios justo y liberador y no va a permitir que sus hijos sean injustos y corruptos. Esto no va en relación con ese Dios que quiere la vida, que quiere que nosotros realmente tengamos el camino de la salvación. Lo mismo nos dirá precisamente el profeta Amós a nosotros, porque el Dios de Jesús de Nazaret es un Dios justo y misericordioso y no puede permitir que los que nos llamamos sus hijos, nosotros, seamos injustos e inmisericordias con nuestro hermano. Esta es la gran falsedad que denuncia siempre la palabra de Dios. Siempre nos está denunciando, siempre nos está criticando. Y
nosotros tenemos que como que reaccionar frente a esa crítica. Porque es que cuando nos dicen a nosotros fariseos, no es porque el cura esté bravo, es porque la palabra de Dios lo dice. Cuando nos llama la atención, es porque el cura esté enojado, es porque la palabra de Dios nos está a nosotros tratando de cimbronear para que entendamos que estos momentos son importantes para que nosotros vivamos nuestra fe, pero con una actitud distinta. Por eso dice Pablo en esa segunda lectura y nos dice a nosotros: hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, practica, vive tu fe, vive, sal de ti mismo, piensa, cerca a ti, cerca a tu casa, cerca a tu apartamento. ¿Por qué no hay alguien necesitado? Claro que lo puede haber. Y tú puedes ayudarlo. ¿De qué manera ayudarlo? Si tú mismo no puedes manejar la situación, que otros te ayuden, pero nunca lo dejes con indiferencia, nunca lo dejes solo, porque la angustia es terrible. Y nosotros muchas veces no creemos que en muchos de los casos haya gente que no pueda manejar esas angustias y llega a extremos. Por eso, si nosotros llevamos a la práctica estos consejos que da Pablo a Timoteo, seguro que Dios nos va a considerar como auténticos hijos suyos y nos admitirá en su reino eterno. Venid, benditos de mi Padre, venid. Pero si no escuchamos en esta vida a Pablo, a los profetas, a Cristo Jesús, y si vivimos nosotros con ese egoísmo del epulón, sin ver a los pobres Lázaros que están cerca, que sufren por las circunstancias, nadie podrá salvarnos de la condena de nuestro Dios. Pensemos en esto, porque mi opción marca mi destino. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo